Es cierto, 1968 es una historia antigua, de otro siglo. Sin embargo, en Francia estas imágenes de la revolución encienden todavía el debate político. Después de 40 años, la izquierda y la derecha todavía mantienen estas imágenes como rehenes. Para entender de verdad lo que nos ha legado ese año, hay que mirar más allá de nuestras fronteras. La herencia de 1968 no es únicamente francesa, es mundial. Todos tenemos en la memoria las cargas de los CRS, los adoquines, las barricadas, el barrio latino en llamas. Pero los héroes de 1968 son americanos, alemanes, checos. También lo son africanos, del Senegal o Argelia. En las facultades de todo el mundo los estudiantes se rebelaron aquel año. Algunos ganaron, otros perdieron. Sus destinos han dibujado el mundo actual. Aquel año, miles de jóvenes de todo el mundo expresaban su hostilidad en lo relativo a Norteamérica. La guerra de Vietnam cristalizó los rencores y las iras. Los salvadores del 39 y el 45 demostraron ser también capaces de lo peor. Por todas partes florecían los mismos lemas. Entre los ingredientes que permiten explicar el 68 está la solidaridad con la revolución vietnamita y sobre todo el odio por la intervención norteamericana en Vietnam. Es válido para la mayor parte de movimientos estudiantiles de todo el mundo, tanto los de aquí como mexicanos o alemanes. La prensa hablaba de todo tipo de horrores. Bombardeos, bombas de napalm. Norteamérica estaba empantanada en una guerra rechazada por la juventud. La generación de entre 15 y 30 años había tomado partido por el David vietnamita frente al Goliat yanqui. Para ellos la de Vietnam era una guerra colonial, un conflicto escandaloso, llevado a cabo por una democracia dotada de un poder sin precedentes. Este país asiático que luchaba por su independencia había tocado la fiebre idealista de los jóvenes, mientras los Estados Unidos lanzaban sobre su territorio más bombas de las que se habían lanzado durante toda la Segunda Guerra Mundial. Robin Morgan tenía 27 años en 1968. Junto a su marido estuvo en todas las manifestaciones. Estaba en todas las luchas de su época. Vietnam, los derechos civiles, nada escapaba a su crítica política. Una causa sobre todo, la de la liberación de las mujeres, va a convertirse en la batalla de su vida. Esto es lo que solía pasar. Una pareja joven, hombre y mujer, volvían a casa después de una manifestación. A los dos les habían golpeado y lanzado gases lacrimógenos. Ella se limpiaba el gas de los ojos, quizás se daba una ducha y se iba a la cocina a preparar la cena. Él se limpiaba el gas de los ojos, se sentaba en el sofá y se bebía una cerveza. De hecho, decía, ¿me traes una cerveza, cariño? Al cabo de un tiempo, las mujeres más revolucionarias pensaban, espera un momento. Aquel mismo año de 1968, para protestar contra el puesto asignado a las mujeres, Robin Morgan decidió atacar un símbolo, la elección de Miss América, organizada en Atlantic City y transmitida en directo por televisión. Cuando preparaba la manifestación, estaba ya cansada de la retórica marxista, en la que todas las palabras terminaban en ismo y ción, y que no tenían nada que ver con la vida y con las pasiones reales de las personas. Decidí hacer la revolución de una forma más despreocupada.
Sin saberlo, Robin Morgan va a ser el origen de la leyenda de las feministas que quemaron los sujetadores. No teníamos intención de quemar nada. Ni siquiera habíamos pedido permiso. Teníamos un cubo de basura de la libertad decorado e íbamos a arrojar en él símbolos, metáforas de la opresión de las mujeres. No solo sujetadores, también tacones de aguja, pañales, los blocs que usaban las secretarias, bayetas. Lo íbamos a tirar en una especie de fiesta, un ritual para deshacernos de esas cosas. Pero Robin Morgan se dio cuenta enseguida de que no podía contar con amigas militantes con las que había luchado contra la guerra de Vietnam. No compartían sus preocupaciones feministas. Debemos tener en cuenta que la actitud de la mayor parte de la izquierda dura y la izquierda hippie, era profundamente sexista, más o menos como la del resto de la sociedad. Ya sabíamos que el centro y la derecha nos habían traicionado. Sabíamos que no se nos pagaba lo mismo por el mismo trabajo. Sabíamos que no podíamos abortar legalmente, que se culpabilizaba a las mujeres maltratadas, a las violadas. Sabíamos todo eso, pero eran nuestros hermanos revolucionarios. Amábamos a algunos de aquellos hombres y también nos hubiera gustado hacer una revolución sexual. Que te dijeran que si no estabas disponible al instante para cualquier hermano que te lo pidiera, eras una mojigata, una burguesa y una contrarrevolucionaria, era desesperante. 1968 también estuvo marcado por un increíble aumento del número de estudiantes universitarios. Había aparecido una nueva especie, los jóvenes estudiantes, hijos de 30 años de glorioso crecimiento económico. Lo que al principio no era más que una élite cerrada, se había convertido en un grupo numeroso, una generación con reivindicaciones propias. El término terrible que se usaba era masificación estudiantil. Procedente de las capas medias, de las modestas, llegó una masa estudiantil. Llegaron y se encontraron con un sistema estudiantil completamente reaccionario y elitista. Una contradicción. Cohn-Bendit y los estudiantes de Nanterre ponían en tela de juicio no solo los alojamientos, sino también las clases que daban los profesores, dictadas por los grandes maestros desde su sillón en la Sorbona. Llegaba una nueva ola de estudiantes y aquello no gustaba. El autoritarismo paternalista se presentaba como una de las razones para rechazar la forma en la que esta sociedad hacía las cosas. 1968 estuvo marcado por la oposición al orden patriarcal. En todas partes se ponía en tela de juicio a las jerarquías. Las minorías, las mujeres, los jóvenes, todos a la vez decían no a la autoridad paternalista que había regido hasta entonces la sociedad. Todos ponían en tela de juicio la legitimidad de la generación precedente, en una época en la que los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial eran aún muy vivos. La juventud de 1968 reprochaba a sus mayores no haber sacado conclusiones de la historia. En 1968, la cólera de los estudiantes franceses se expresó contra la figura de un padre, e incluso contra la de un abuelo de 78 años, el general de Gaulle. Sus hazañas militares durante la Segunda Guerra Mundial no parecían conmover a la juventud. A principio de año, el poder golista envió a la policía a calmar a los jóvenes contestatarios. Aquello encolerizó a los hijos del baby boom. Cuanto más intervenían las fuerzas del orden, más aumentaba la lista de sus quejas, aunque sus reivindicaciones no eran siempre muy precisas. Al final, puede que debido a esa locura inicial, parece que el debate sobre la herencia de mayo del 68 no va a terminar jamás. El líder de las Juventudes Comunistas Revolucionarias en 1968, Alain Krivine, es en la actualidad portavoz de la Liga Comunista Revolucionaria. Sigue fiel a sus sueños de hace 20 años.
No es momento de fijarse en los viejos combatientes. No tiene ningún interés. Pero lo que sigue estando de actualidad y sigue siendo importante, quizá por ser un movimiento bisagra, es el 68. Tanto desde el punto de vista de los lemas y los símbolos como del origen social de los participantes, fue un periodo bisagra entre los movimientos obreros clásicos, con los trabajadores del metal, los mineros, los de las fábricas y sus símbolos tradicionales. La bandera roja, la forma tradicional de hacer sus luchas, con las barricadas. Sé que se pusieron algunas barricadas en callejones sin salida. Fue idea de la Comuna de París colocar barricadas. Fue cosa del viejo movimiento de los trabajadores. Las cosas estaban cambiando hacia un nuevo movimiento social con una clase obrera que estaba empezando a cambiar. Había un nuevo tipo de clase trabajadora formada por técnicos y personal especializado que tenía preocupaciones y reivindicaciones diferentes. Fue el principio del movimiento social actual, en el que además de reivindicaciones en la fábrica contra la explotación capitalista, las hay en contra de toda forma de opresión y alienación. Protestas por la vivienda, la inmigración, los homosexuales, las mujeres. Es el nuevo movimiento social, y 1968 fue la transición entre los dos. Nos hemos refugiado, por así decirlo, en una serie de movilizaciones que son sin duda importantes, pero que no desafían la base fundamental del poder. El movimiento estudiantil no desafiaba a los que estaban en el poder, por eso no era una revolución. Nos manifestamos por lo menos 3 veces delante del Parlamento, pero no hubo altercados policiales. La policía no pensó jamás que íbamos a asaltar el Parlamento. Solo había un policía, así que el problema del poder nunca se planteó como tal. El problema de la sociedad, sí. Estábamos hartos de la sociedad capitalista, pero no del poder. No teníamos medios para hacernos con él. No había ningún partido creíble al que apoyar. ¿Dar el poder a los líderes estudiantiles? Eso era como un chiste. No había ningún obrero que pensara en darles el poder. Cohn-Bendit, Gesmar o Sobellot estaban bien para seguirlos en las manifestaciones, pero no para darles el poder. La generación de 1968 jamás tomó el poder, ni en Francia ni en ninguna otra parte. El motor de la juventud fue quizá el sueño de un mundo más justo y, sobre todo, el deseo imperioso de buscar otro modo de vida. En la actualidad, a 1968 se le despoja con frecuencia de su contenido, corrompido unas veces por la política, que lo ha convertido en un cliché, y otras por el marketing, que lo ha convertido en una marca. Pero no hay que olvidar que en aquel año hubo hombres y mujeres que lucharon para cambiar el mundo. Algunos con despreocupación, otros comprometidos hasta el punto de arriesgarse a perder la vida. La mayor parte con buenas intenciones. No se pueden liquidar estas historias como un simple balance contable, y mucho menos la obra colectiva que dieron como resultado. Esa generación obró un cambio de grandes dimensiones. Zarandeó la escala de valores, derribó la autoridad patriarcal ancestral. Algunos combates dieron fruto, otros fracasaron, y algunos están todavía por inventarse. Estoy convencido de que los hombres y las mujeres cambian la sociedad con sus acciones. Dicho eso, hay que comprometerse, aunque parezca un trabajo de Sísifo. Es decir, subir siempre la misma piedra y ¡plas! Siempre se cae. Pero hay algo que cambia. Es una sociedad mejor porque se ha luchado y se sigue luchando por la igualdad de derechos. El camino se ha ensanchado. Nuestros jóvenes pueden ocupar todo el camino, no solo el que yo ocupaba. A eso se llama logro social, a ensanchar el camino. A veces me deprimo mucho cuando pienso, oh Dios mío, no puedo creerlo. En este país hemos tenido que luchar, y seguimos haciéndolo una y otra vez, contra el Tribunal Supremo y la derecha religiosa por el derecho al aborto. Es una locura. Puedes deprimirte mucho, pero si miras hacia atrás y ves las cosas con perspectiva histórica, resulta increíble. La destrucción
de la autoridad también ha desestructurado a las autoridades revolucionarias. A la juventud actual no le interesan los modelos. Le pondré un ejemplo concreto. En el 68 en Francia y en todo el mundo, los jóvenes asistían a las manifestaciones o a clase a la Sorbona con retratos. Estaba Lenin, Mao, Trotsky, Stalin, Rosa de Luxemburgo, todo el mundo. En la actualidad da igual en qué manifestación del mundo. No hay ni una sola foto. El único que ha resistido es el Che. Hay un rechazo al mundo político, sobre todo entre los jóvenes, y es comprensible. Hay un total desarraigo ideológico, no hay brújula, no hay criterio. Desde un cierto punto de vista es interesante porque hay que reconstruirlo todo. Ningún icono, ninguna referencia. ¿Qué queda del 68? Una victoria cultural y desilusiones políticas. Fue algo que valió la pena hacer y que hay ganas de repetir. Hay que llevar la imaginación al poder. Black and they stain her dress and she can't even push me off. Doesn't even have the strength, and I'm not cheating, just treating myself. Bibles and bottles and sun-sized lies. Christ by morning she'll have forgiven me.